Vosotras y vosotros me veis muy seguro de mí mismo, pero ya es la tercera vez que intento grabar este puñetero vídeo y, y la tercera vez que, que lo dejo a medias. Mira, no sé muy bien por dónde empezar, ni tengo las ideas demasiado claras. Pero quiero empezar por una anécdota de mi adolescencia, en la cual yo desarrollé un síntoma de estos que son medianamente invisibles, ¿no? Que era de alguna manera decirme a mí mismo y tomar conciencia de que nada tiene sentido y de que el mundo es una mierda. Eso, en un primer impacto, tiene un sentido, no sé si decir regulador, bastante visible, ¿no? Y es que si todo es una mierda, lo único que cabe es que todo mejore. ¿Notáis la conexión con la seguridad que tiene un mensaje de esas características? Bueno, esa es la parte visible. Pero hay una parte más invisible, ¿no? Porque si uno de alguna manera se afana en buscar los fundamentos de la realidad y toma conciencia de que la realidad, al menos tal y como está estructurada y tal como la concebimos, pues no tiene fundamentos, que son los principios básicos del nihilismo, ¿no? Y accede de alguna manera a conectar con ese vacío, ese sinsentido que tiene la existencia propia y del género humano, y sostiene ese vacío durante el tiempo necesario, quizás aparece también cierta curiosidad por lo que puede haber un poco más allá del vacío. Y quizás también aparece cierto vitalismo unido a una conciencia cínica de, bueno, vamos a hacer como si las cosas tuvieran cierto sentido o como si hubiera la posibilidad de encontrar algún tipo de sentido, aunque en el fondo sabemos que la vida no tiene sentido y la existencia humana finaliza en el más absoluto vacío, ¿no? No sé si se ve un poco, es como un efecto rebote. De alguna manera la persona que toma contacto con el vacío cambia radicalmente su forma de estar en el mundo. Se convierte en una persona mucho menos profética y mucho menos moralista, pero a la vez mucho más curiosa sobre la trascendencia y sobre pues todos esos aspectos que no conoce y que quizás de alguna manera le gustaría conocer a través de las miradas que otras personas han dado a esas partes de la existencia. Es un recurso formidable que hace a las personas evolucionar significativamente y posicionarse existencialmente de manera radical frente al mundo. Bien, pues esta es la actitud que yo tenía con 16 años. Y lo que era visible era lo que os he contado y que me gustaba el punk rock. Claro, el punk rock conectaba perfectamente con ese sentimiento nihilista, ¿no? Pero fijaros la profundidad del síntoma. Y yo no soy una persona ni especialmente inteligente, ni especialmente, no sé, sensible, ni especialmente nada. Yo solo era un chaval de 16 años que abrazó el nihilismo en un momento crítico de su vida. Un nihilismo que, si ahora nos ponemos a pensar, está íntimamente ligado con la filosofía, por ejemplo, de Cioran o de Zizek. Ambos autores hablan de esa conciencia cínica, ¿no?, que nos lleva a hacer en el mundo como que no vemos, cuando en realidad estamos viendo, estamos teniendo una lucidez pasmosa, ¿no? Fijaros la profundidad. Hablamos de dos autores que precisamente no son fáciles de entender y no son accesibles para el grueso del público. Y estamos hablando de un chaval de 16 años. ¿Qué quiero decir con esta mierda que os estoy contando? ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces observamos la sintomatología de la infancia, la forma de estar del mundo de la infancia y de la adolescencia, pues como si fuera mucho más simple de lo que realmente es. Entendemos que de alguna manera los recursos que puede poner en marcha la infancia son los recursos que de alguna manera vienen descritos en las diferentes teorías que hemos estudiado, que si el trauma, que si el apego, que si su puta madre.
Pero en realidad los recursos que puede poner en marcha la infancia y la adolescencia son mucho más complejos y mucho más ricos de lo que jamás las personas adultas podemos ni imaginar. Y además, hay una cosa muy curiosa, y es que en determinadas instituciones, como en la que trabajo yo, es muy difícil hablar de los recursos de la infancia en esta clave de complejidad. Porque es un discurso que no está admitido, que no es validado por parte del contexto, y además si uno se empeña en que un niño de 10 años puede tener un pensamiento, una actitud vital existencial muy cercana a la filosofía de Cioran, pues le van a tomar como que está loco. Y que su discurso no tiene ningún tipo de sentido, cuando en realidad en la infancia pone en marcha estrategias mucho más complejas de lo que nosotras y nosotros somos capaces de adivinar. Dicho esto, me marcho una visita. Que lo paséis muy bien y que luchéis cada uno y cada una en la medida de lo posible en contra de este salvaje genocidio que hay en Palestina y que perpetúa el Estado sionista fascista de Israel.